Dios le bendiga, buenos días, una bendición saludarle. Hoy vamos a ver el capítulo 1 del libro 9 de 9 marcas, que es una iglesia sana, del escritor Mark Dever. Hoy vamos a ver el capítulo 1, tu cristianismo y tu iglesia. A veces recibo invitaciones para enseñar a estudiantes universitarios. En algunas ocasiones he comenzado mi tiempo con ellos con las siguientes palabras. Si te llamas a ti mismo cristiano, pero no eres miembro de la iglesia a la que regularmente asistes, me preocupa que te puedas estar dirigiendo al infierno. Eso sí que capta su atención. Ahora, hago la pregunta solo para llamar su atención. No lo creo. ¿Estoy tratando de asustarlos para que entren a la membresía de la iglesia? Realmente no. ¿Estoy diciendo que el unirse a una iglesia hace a alguien cristiano? Definitivamente no. Si algún libro o persona afirma algo así, tírenlo por la ventana. Entonces, ¿por qué comienzo con este tipo de advertencia? Porque quiero que ellos vean la urgencia de formar parte de una iglesia saludable en la vida cristiana y empiecen a compartir la pasión por la iglesia que caracteriza tanto a Cristo como a sus seguidores. Muchos cristianos hoy en día en Occidente y en otros lugares tienden a ver su cristianismo como una relación personal con Dios y nada más. Por lo general, ellos saben que esta relación personal tiene algunas implicaciones sobre cómo deben vivir, pero me preocupa que muchos cristianos no se dan cuenta que esta relación tan importante que tenemos con Dios también requiere un número de relaciones personales secundarias. La relación que Cristo establece entre nosotros y su cuerpo, la iglesia. El plan de Dios no es que nosotros escojamos estas relaciones a nuestro antojo entre los muchos cristianos que están allá afuera. Lo que Dios quiere es establecernos en una relación con gente real, de carne y huesos. Él quiere unirte a un cuerpo de personas pecadoras, molestas y que llegarán a fastidiarte. Como amigos que te aman y fielmente producen heridas, Proverbios 27:6. ¿Por qué me preocupo si te llamas cristiano, pero no eres miembro activo de la iglesia local a la cual asistes y puedes estar camino al infierno? Piensa conmigo por un momento sobre qué es un cristiano. Lo que un cristiano es. Un cristiano es alguien que, en primer lugar, ha sido perdonado de su pecado y reconciliado con Dios el Padre a través de su Hijo Jesucristo. Esto ocurre cuando una persona se arrepiente de sus pecados, pone su fe en la vida perfecta, en la muerte sustitutoria y en la resurrección de Jesucristo, el Hijo de Dios. En otras palabras, un cristiano es alguien que ha reconocido su incapacidad y la inutilidad de sus propios recursos morales delante de Dios. Ha reconocido que él, en desafío a la ley de Dios claramente revelada, ha entregado su vida a la adoración y amor de otras cosas que no son Dios. Cosas como su carrera, familia, las cosas que el dinero puede comprar, la opinión de otras personas, el honor de su familia y de la comunidad. El favor de los falsos dioses de otras religiones, los espíritus de este mundo o también las cosas buenas que una persona puede hacer. Un cristiano también ha reconocido que estos ídolos condenan en esta vida y en la venidera. Sus apetitos nunca son satisfechos de este lado de la eternidad y ellos provocan la justa ira de Dios durante la siguiente vida en la eternidad. Una muerte y un juicio que el cristiano ya ha probado un poco misericordiosamente en las miserias de este mundo.
Por lo tanto, un cristiano sabe que si él muriera esta noche y se presentara delante de Dios y Dios le dijera, y si Dios le dijera, ¿por qué debo dejarte entrar en mi presencia? El cristiano diría, tú no me deberías dejar entrar. Yo he pecado, tengo una deuda contigo que no puedo pagar. Pero él no se detendría ahí. Él continuaría diciendo, sin embargo, debido a tus grandiosas promesas y misericordia, yo dependo de la sangre de Jesucristo que Él derramó como sustituto por mí, pagando mi deuda moral, satisfaciendo tus requisitos santos y justos y removiendo tu ira en contra de mi pecado. Con esta afirmación de ser declarado justo en Cristo, el cristiano es alguien que ha descubierto el comienzo de la libertad de los pecados que lo esclavizaban. Ante los ídolos y otros dioses nunca podían ser satisfechos, sus estómagos nunca llenos. Pero ahora, la satisfacción de Dios en la obra de Cristo significa que la persona ha sido liberada de la condenación. Ahora es libre. Por primera vez, el cristiano es libre para darle la espalda al pecado. No solamente reemplazarlo por otro pecado, sino ser lleno del Espíritu Santo, deseando al mismo Jesucristo y bajo su gobierno de su Salvador. Contrario a Adán, que trató de quitar a Dios de su trono y hacerse a sí mismo Dios, el cristiano se regocija que Cristo está en el trono. Él medita constantemente en la perfecta sumisión de la vida de Jesús a la voluntad y las palabras del Padre y busca ser como su Salvador. Por lo tanto, el cristiano es alguien que, ante todo, ha sido reconciliado con Dios por medio de Cristo. Cristo ha satisfecho la ira de Dios y el cristiano es ahora declarado justo delante de Dios, llamado a una vida justa y vive en la esperanza de que un día estará delante de su majestad en el cielo. Pero eso no es todo. Segundo, un cristiano es alguien que, por la virtud de su reconciliación con Dios, ha sido reconciliado con el pueblo de Dios. ¿Recuerdan la primera historia en la Biblia después de que Adán y Eva cayeran y fueran expulsados del Edén? Es la historia de un ser humano matando a otro. Caín matando a Abel. Si el acto de tratar de quitar a Dios de su trono es por su propia naturaleza un intento de ponernos por encima de Él, nosotros no estaríamos dispuestos a que otro ser humano nos quitara ese trono. De ninguna manera. El acto de Adán de romper su comunión con Dios resultó en un inmediato rompimiento de la comunión entre todos los seres humanos. Desde ese momento, defiéndase quien pueda. Así que no debería ser ninguna sorpresa que Jesús dijera: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, según Mateo 22, versículo 34 al 40. Los dos mandamientos van juntos. El primero produce el segundo y el segundo prueba el primero. Si hemos sido reconciliados con Dios por medio de Cristo, esto significa que también hemos sido reconciliados con todos los demás que han sido reconciliados con Dios. Después de describir en la primera mitad de Efesios 2 la gran salvación que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, Cristo se dirige a la segunda mitad de Efesios 2 a describir lo que esto significa para la relación entre judíos y gentiles y por extensión entre todos los que están en Cristo. Él escribe en Efesios 2, versículo 14 al 16:
porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Ahora, todos los que pertenecen a Dios son conciudadanos y miembros de la familia de Dios, según el versículo 19. Nosotros estamos unidos con Cristo en un templo santo, según el versículo 21. Muchas ricas analogías para describir esta nueva relación. Ahora, una familia, una comunión y un cuerpo. Quizás el meditar en la analogía de una familia nos ayude a ver que estando reconciliados con Dios también significa estar reconciliados con su pueblo. Si tú eres un huérfano, tú no adoptas a tus padres, ellos son los que te adoptan a ti. Si tus padres adoptivos se llaman Rivas, ahora asistirás a las cenas familiares de los Rivas, juntos con los padres y todos tus hijos. Compartirás un cuarto por las noches con los hijos de los Rivas. En la escuela, cuando la maestra pase la lista de asistencia y diga Rivas, levantarás tú la mano como tu hermano mayor hizo antes de ti y tu hermana menor hará después de ti. Y tú haces esto. No porque decidiste jugar el rol de los Rivas, sino porque alguien fue al orfanato y dijo, tú serás un Rivas. Ese mismo día tú te convertiste en el hijo de alguien y en el hermano de otros. Tú no eres Rivas, eres cristiano, nombrado por aquel mediante el cual fuiste adoptado. Eso es Cristo, según Efesios 1:5. Ahora eres parte de toda la familia de Dios. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Hebreos 2:11. Esta no es una familia disfuncional con sus miembros lejos los unos de los otros. Esta es una comunidad en profundo compañerismo. Cuando Dios te llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor, Él también te llamó a la comunión con toda la familia. 1 Corintios 5:2. Y esto no es un compañerismo cortés y formal. Se trata de un cuerpo unido por nuestras decisiones individuales, pero también unido por mucho más que una decisión humana. La persona y obra de Cristo, serías tan tonto si dijeras, yo no soy parte de la familia, como si cortaras tu mano o nariz, como Pablo le dijo a los corintios en 1 Corintios 12:21. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. En resumen, es posible contestar la pregunta, ¿qué es un cristiano?, sin terminar la conversación hablando sobre la iglesia. Al menos en la Biblia es así. No tan solo eso, sino que es difícil usar una sola metáfora para la iglesia, porque el Nuevo Testamento usa muchas de ellas. Una familia y una comunión, un cuerpo y una novia, un pueblo y un templo, una señora y sus hijos. Nunca en el Nuevo Testamento concibe al cristiano existiendo prolongadamente fuera de la comunión de la iglesia. La iglesia realmente no es un lugar, es un pueblo, el pueblo de Dios en Cristo Jesús. Ahora, uniéndose a una iglesia real. Cuando una persona llega a ser cristiana, no solo se une a una iglesia local, porque es un buen hábito para crecer en madurez espiritual. Él se une a una iglesia local porque es la expresión de lo que Cristo ha hecho en él. Un miembro del cuerpo de Cristo, estar unido a Cristo significa estar unido a cada cristiano.
pero esa unión universal se debe dar en la vida y existencia de una iglesia local. A veces los teólogos hacen una distinción entre la iglesia universal, todos los cristianos de todas partes a lo largo de la historia, y la iglesia local, aquellas personas que se reúnen en la calle por donde vives para escuchar la palabra siendo predicada y practicar el bautismo y la cena del Señor. Aparte de unas pocas referencias sobre la iglesia universal, según en Mateo 16, 18 y la mayoría de menciones en Efesios, la mayor parte de las referencias a la iglesia en el Nuevo Testamento son de iglesias locales. Como cuando Pablo escribe a la iglesia de Dios en Corinto o las iglesias en Galacia. Ahora, lo que sigue es un poco intenso, pero es importante. La relación entre nuestra membresía en la iglesia universal y nuestra membresía en la iglesia local se parece mucho a la relación entre la justicia de Dios, que Dios nos dio a través de la fe y la práctica real de justicia en nuestra vida diaria. Cuando nos hacemos cristianos a través de la fe, Dios nos declara justos. Sin embargo, todavía estamos llamados a ser activamente justos. Una persona que felizmente puede llevar una vida pecaminosa pone en duda, en primer lugar, si alguna vez poseyó la justicia de Cristo. Así también es como aquellos que se niegan a comprometerse a una iglesia local. Comprometerse a un cuerpo local es el resultado natural de estar en Cristo. Confirma lo que Cristo ha hecho. Si en realidad no tienes ningún interés de comprometerte a un grupo de creyentes, hombres y mujeres que han hecho de la Biblia el fundamento de sus vidas, cuestiónate si en verdad perteneces al cuerpo de Cristo. Pon atención cuidadosamente a lo que el autor de Hebreos dice. Y dice de la siguiente manera: mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor del fuego que ha de devorar a los adversarios. Hechos capítulo 10, versículo 23 al 27. Nuestro estado ante Dios, si es auténtico, se traducirá en nuestras decisiones diarias aun cuando el proceso sea lento y esté lleno de tropiezos. Verdaderamente Dios transforma a su pueblo. ¿No son esas buenas noticias? Así que, por favor, amigo, no te complazcas con la vaga idea de que posees la justicia de Cristo si no estás persiguiendo una vida de justicia. Igualmente, no te engañes con la idea de que perteneces a la iglesia universal si no estás persiguiendo esa vida junto a la iglesia local. Excepto en circunstancias muy raras, un cristiano verdadero construye su vida junto a la vida de otros creyentes a través de una comunión concreta con una iglesia local. Él sabe que todavía no ha llegado a la cúspide de la vida cristiana. A veces cae y tiene la necesidad de rendir cuentas y de ser instruido en ese cuerpo local de gente llamado iglesia. Al mismo tiempo, ellos lo necesitan. Cuando nos reunimos para adorar a Dios y ejercitamos el amor y las buenas obras hacia los demás, demostramos en la vida real el hecho de que Dios nos ha reconciliado a nosotros consigo mismo y con los demás. Le demostramos al mundo que hemos sido transformados, principalmente no porque nos memoricemos versículos de la Biblia,
o oramos antes de la comida, o damos una porción de nuestros ingresos y escuchamos estaciones de radio cristianas, sino porque mostramos cada vez más una disposición para tolerar, perdonar y aún amar a un montón de compañeros pecadores. Tú y yo no podemos demostrar amor, gozo, paz, paciencia o amabilidad sentados en una isla de nuestra propia cuenta. No, nosotros lo demostramos cuando las personas con las que estamos comprometidas a amar nos dan buenas razones para no amarlas, pero lo hacemos de todos modos. ¿Lo puedes ver? Es ahí, en medio del grupo de pecadores que se han comprometido a amarse los unos a los otros, que el evangelio es demostrado. La iglesia nos da una representación visual del evangelio cuando perdonamos a los demás así como Cristo nos perdonó. Cuando nos comprometemos hacia los demás como Cristo se comprometió con nosotros. Y cuando damos nuestras vidas por los demás así como Cristo dio su vida por nosotros. Juntos podemos demostrar el evangelio de Jesucristo de una manera que no podríamos hacerlo en aislamiento. A menudo yo escucho a cristianos hablar de sus diferentes dones espirituales. Sin embargo, me pregunto, ¿con qué frecuencia la gente considera el hecho de que Dios ha dado muchos dones precisamente para que estos dones puedan ser usados en respuesta al pecado de otros cristianos en la iglesia? Mis pecados te dan una oportunidad para ejercitar tus dones. Así que, reúne a un grupo de hombres y mujeres, jóvenes, viejos, negros, blancos, asiáticos y africanos, ricos, pobres, educados y no educados, con todos sus diversos talentos, dones y pecados. Solo asegúrate que todos ellos sepan que son pecadores y que son salvos por gracia solamente. ¿Qué es lo que tienes? Tú tienes los ingredientes para una iglesia. Si tu meta es amar a todos los cristianos en todo el mundo, déjame sugerirte que trabajes en ello primeramente comprometiéndote a un grupo concreto de cristianos reales con todas sus debilidades y locuras. Comprométete a ellos a través de lo bueno y lo malo por 80 años. Luego, regresa para que hablemos de cómo vas en tu proceso de amar a todos los cristianos del mundo. Pero, rindiendo cuentas, último subpunto. Así que, ¿quién es responsable de pensar sobre las reuniones de la iglesia? ¿Son los pastores y los líderes de la iglesia? Definitivamente. ¿Qué acerca de todos los cristianos? Absolutamente. Ser un cristiano significa preocuparse de la vida y salud del cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia. Cristiano, esto significa preocuparte por lo que la iglesia es y lo que la iglesia debe ser porque tú perteneces a la iglesia. En efecto, nosotros cuidamos de la iglesia porque es el cuerpo mismo de nuestro Salvador. ¿Te has dado cuenta de las palabras que usó Jesús con el perseguidor de los cristianos llamado Saulo, luego llamado Pablo, cuando le confrontó camino a Damasco? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En Hechos 9:4. Jesús se identificó tan estrechamente con su iglesia que él se refirió a ella como a sí mismo, cristiano. ¿Te identificas a ti mismo con aquellos con los que el Salvador mismo se identificó? ¿Compartes tu corazón? ¿Comparte tu corazón las pasiones de su corazón? Una carta me fue remitida hace poco tiempo. Era un pastor que expresaba su deseo de que los miembros de la iglesia pudieran conocer lo que la iglesia debe ser. Este humilde hombre quiere una iglesia que lo ayude a rendir cuentas conforme él los va guiando hacia la gracia y la piedad. Este pastor entiende el patrón del Nuevo Testamento. Él entiende que un día Dios lo llamará a rendir cuentas por la forma en que ha pastoreado su congregación. Y como un pastor fiel, quiere que todas las ovejas en su rebaño sepan que un día ellos también van a ser llamados uno por uno
a rendir cuentas de cómo se han amado los unos a los otros y de cómo lo han amado a Él. Dios le va a preguntar a cada miembro del cuerpo, ¿te regocijaste con los otros miembros del cuerpo cuando ellos se regocijaban? ¿Lloraste con los que lloraban? ¿Trataste a los más débiles como si fueran indispensables y trataste a las partes que parecían menos dignas con decoro? ¿Diste doble honor a aquellos que te dirigieron y enseñaron? Eso está en 1 Corintios 12, versículo 22 al 26, 1 Timoteo 5, 17. Cristiano, ¿estás listo para el día en que Dios te va a llamar a rendir cuentas por cómo has amado y servido a la familia de la iglesia, incluyendo a los líderes? ¿Conoces lo que Dios dice acerca de cómo debe funcionar la iglesia? Pastor, ¿has estado preparando tu rebaño para el día en que vayan a rendir cuentas, enseñándoles cómo la iglesia debe vivir? Pastor, ¿les has enseñado que ellos tendrán que rendir cuentas de si te aferraste o no al evangelio? Dios les bendiga.